Pues el trasiego que le ha añadido un poco de emoción al momento, y no se puede estar más en familia que en este instante en el que todos hemos interactuado para reubicarnos y organizar nuestra particular encuentros familiares, cena de Navidad, en fin, todo el mundo se habla. Así que bueno, gracias. En nombre de la organización, pues bueno, las preceptivas disculpas por los cambios de ubicación, pero ya saben ustedes que con el tiempo, pues aunque se intente, no se puede disfrutar mucho este momento también. No se puede dominar, no se puede prever todo. Así que gracias de verdad por este ratito, lo vamos a pasar bien y va a merecer la pena sin duda para este ajetreo que hemos tenido. Mi gratitud, y imagino que la compartirán, porque son gente agradecida los invitados, a Cutania, al ayuntamiento, a todos los que echan una mano aquí para que esto se organice, a la propia biblioteca que nos acoge. Y bueno, el ratito que vamos a compartir pues tiene que ver con el mundo en el que vivimos, el mundo moderno de las nuevas tecnologías, de los nuevos canales de comunicación que lo han transformado todo, en parte para bien, y también con sus cositas que tal vez tenemos que gestionar de otra manera, y su confluencia con el mundo de la novela histórica, de la divulgación histórica, de la que estos tres señores son, los titanes son ellos, el título de la charla, y a mí me toca hacer el TikTok, creo. En cualquier momento les puedo sorprender. Javier Tellter, bueno, un rostro muy conocido en la televisión, sus libros son la invitación a conocer la historia desde el humor, desde la diversión, sin que ello implique que escatimen el rigor. Es una forma muy particular, muy próxima, muy también de nuestros días, la que tiene de contarnos la historia en toda su expresión, en toda su vertiente, y le hemos visto últimamente en televisión bastante con ese condensador de flujo, ¿verdad? Como un error hace historia y al final se convierte exactamente, yo creo que es una metáfora perfecta de la divulgación histórica. Era cierto, ¿no? Bueno, pues y además comparte tareas también en el ámbito de la radio, que es un medio que personalmente amamos y que también parece que es una pecera en la que se mueve, o un océano en la que se mueve como el pez perfecto, ¿no? Bueno, libros como Cuando Colón llegó a Japón, yo me los he apuntado porque es que estos señores escriben mucho, además. Historia torcida de la literatura, Historia torcida de España, que supongo que ese debe ser uno de los libros que más alegría y disgustillo te puede haber generado por sí, la verdad que se entienden las dos cosas, ¿verdad? Bueno, tiene una versión novela gráfica que es Historia disparatada de España, o sea, una delicia, con historiadores secundarios, etcétera, etcétera. Pilar Sánchez, una guerrera en muchos sentidos. La diosa contra Roma ha generado también mucho interés, mucha literatura, muchas búsquedas en internet para saber si esa guerrera existió o no existió. El fallo, ¿no? Pero no es su único libro, ni muchísimo menos. Tiene además historiadora, archivera, tiene un montón de premios, la mujer acumula premios. Ha escrito sobre su tierra, sobre Asturias, la breve historia de Asturias, que no sé hasta qué punto se puede ser breve como una historia, pero bueno, eso es la capacidad de síntesis también plasmada ahí. Y novelas como Mujeres Errantes, Comadres, La hija de las mareas, varias con la escritora salvadoreña como protagonista, y un cómic también, el fantástico viaje de Excel. Eso mola mucho estos los cómics. Yo creo que nuestro posesorio también buscará el cómic tarde o temprano, o ya está en él. Galán, La Ciencia de España, Niebla y Acero, El Luz del Fin del Mundo, En Nombre de Dios, Sobre la Mesa de Salomón. Eso tenemos que hablar un día con un poquito más de calma. Y Los Demás con Los Vikingos en España. Bueno, lo he resumido muchísimo, ¿no? Cosas del oficio de comunicador, de lo que hacemos en radio, donde desde mi propia experiencia en Crónicas de San Borondón, que es el programa que hacemos en Canalla Radio, los contenidos históricos
tienen un protagonismo brutal. Es decir, además son los contenidos más demandados por los oyentes, considerando que hacemos un programa de misterio, ¿no? La historia tiene muchos misterios, obviamente. Da para mucho en toda la horquilla temporal, con lo cual es lógico que tengamos ese diagnóstico desde la radio, de lo que hacemos, del interés que despierta en los oyentes, ¿no? Y la novela histórica como un camino para darla a conocer, pues parece que es una fórmula de éxito, ¿no? Y en televisión pues hemos tenido la experiencia hace poco de hacer una especie de versión de ese crónica, que es La Isla Misteriosa, donde combinamos ingredientes, elementos, y resulta que al final nos hemos dado cuenta al acabar las 2 temporadas que lo que estábamos haciendo era un programa de divulgación histórica, ¿no? O sea, así despistados estábamos, ¿no? Si la mayor parte de nuestros contenidos, yo diría que el 100%, son contenidos históricos. Y lo hemos contado a nuestra manera, con nuestros reportajes, nuestras recreaciones y nuestros expertos en plató después completando pues lo que decían, ¿no? Y con pocas licencias, quizás en los aspectos, pero intentando ser muy fieles también. O sea que al final, pues también hemos hecho un poco de lo que nuestros invitados nos vienen a hablar esta noche. Y bueno, la primera pregunta que les lanzo a ellos, y después dentro de un ratito abrimos el espacio de la participación, es si vivimos un buen momento, una época dorada para la novela histórica o no, y para la divulgación histórica en general. Comienzo yo. Yo pienso que sí. Además es una cosa que vamos comentando mucho entre compañeros, es decir, hay realmente un interés genuino en la gente. Yo no sé pues, si por lo incierto de los tiempos que vivimos, pero sí que es verdad que hay un interés elevado en todo lo que es tema de divulgación histórica por todas las vías posibles, desde novela hasta series, películas, programas de divulgación, programas de radio. Mi experiencia en radio es tal cual la misma, es decir, hay mucho interés en conocer y además buscarle la doble vuelta y buscar aquellas cosas que no te han explicado normalmente de historia. Yo creo que sí, conlleva el lado malo de que, claro, pues se produce mucho y como todo, pues todo lo que se produce, pues hay más cosas mejores, peores, y la historia tiene sus propios vicios que por tanto se reproducen exactamente igual con los nuevos medios y con el nuevo momento. Pero yo creo que es un momento, vamos, un momento fantástico porque hay mucho interés, hay genuino interés de la gente. Sí, por ejemplo, comentabas de la radio. Yo creo que uno de los fenómenos, mi amiga Nieves con Cristina, que tengo bastante relación con ella, y ya ves que es una mujer que arrasa con su interpretación, con sus podcasts históricos, ¿no? Decía Semprún que la historia que se aprende en las novelas, no en los libros de texto, y quizá yo creo que esto también, sobre todo en un momento como comentábamos, donde la enseñanza y los libros de texto tienen tan limitada la enseñanza de la historia, a veces tan parcial y tan por encima de determinadas cosas, cuando realmente quieres profundizar sobre una época o porque te encantan los vikingos o te encantan los cátaros o te encanta tu tierra, los canarios o los asturianos, pues recurres a lo que está escrito y muchas veces es novela histórica y pues sí, hay que mirar, pero yo creo que la novela histórica cada vez tiene más de fidelidad en lo que es el cuerpo y luego pues la utilización pues, de personajes secundarios reales que le dan vida y ya la ficción la haces con los de arriba, ¿no? Los principales protagonistas, pero yo creo que la novela histórica, los que estamos, yo creo que, bueno, por lo menos todos los escritores intentamos que sea lo más verídico cuando lees, que sea lo más cercano, que puedas sumergirte en la época que estás leyendo y habitar aquellas pieles con sus olores que se esconden. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿No? sí, yo totalmente. Con ella. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo y bueno, parece que dentro de lo que son las ventas en el sector editorial, dentro de novelas, parece que después de novela negra, la segunda novela no es histórica, ¿no? Yo pienso en cuando yo empecé a leer novela histórica hace ya unos cuantos años y las novedades de novela histórica que llegaban a las librerías eran muy poquitas. Había 4 o 5 autores nada más consagrados, que todavía siguen escribiendo hoy, por fortuna. Y bueno, podías tener una novela histórica durante todo un año en las novedades y cuando, si no podías comprar la SD, ibas 6 meses más tarde a comprarla. Ahora tenemos, pues realmente yo creo que hay un interés muy grande, tenemos una cantidad de novedades en novela histórica
tremenda, igual a veces es excesiva, eso también es verdad, pero eso también da pie a que los autores puedan sacar sus obras, y creo que ahora mismo estamos en un momento fantástico. Yo antes leía novela histórica anglosajona, casi únicamente, porque era mi favorita, porque para mí los anglosajones tenían otro punto de vista, no les importaba más al salvarlo y pelear y ver las cosas lo que son, ¿no? Y la novela nacional es un poquito más, pues, excesivamente pulcra y rigurosa, ¿no? Primaba menos la ficción que la historia novelada, ¿no? Yo creo que ahora no, yo creo que ahora tenemos una diversidad enorme, tenemos muchos autores, tenemos formas diferentes de narrar, tenemos épocas, de un montón de lugares, de tiempos. Mi primera trilogía, que fue de la Hispania Tardorromana, me dice hace años no había nada de la Hispania Tardorromana, porque realmente lo que interesaba era, nos vamos al Senado de Roma, nos vamos a Cayo Julio César, que está muy bien, o nos vamos a Trajano y nos vamos a las épocas doradas, ¿no? Pero estas épocas más difusas de finales de principios era algo que no se tocaba, porque bueno, no había tanto interés. Ahora sí, había interés en conocer cosas que bueno, por otro medio no se sabe. La novela histórica tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que bueno, puede despertar el interés en quien la lee para luego buscar aquella ya narrativa ya específica de ensayos de historiadores que te lleven a, pues me encanta la época de Carlomagno, resulta que leí una novela, me encanta, pues ahora me voy a quien ha escrito sobre Carlomagno y veo. Yo de hecho creo que el factor enganche, fíjate, es decir, hay que ser riguroso siempre, novela, o sea, todo lo que es ficción, sea novela, sea película, serie, pero yo creo que el factor enganche es incluso más importante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy historiador porque vivo en Israel. Me flipé con 15 años, me flipé con la peli, me flipé con los escoceses y el William Wallace, estaba estudiando bachillerato sanitario y entré en historia. Mi trabajo de investigación lo hice de todo lo que estaba mal en la película. Con películas un truño, históricamente, es un disparate, o sea, todo es mentira, todo es disparatado, ni la falda, ni el azul, ni la princesa, o sea, es todo solamente una trola. Pero si algo es capaz de generarte un punto suficiente como para que no te quedes alucinado en estas edades en que eres tan impresionante y que se te quedan fijadas las cosas, pues ya es un valor. Yo, una mala serie histórica, si engancha, yo no le voy a poner pegas. Que eso tenemos muchos historiadores, ¿no? Es que este traje en realidad llevaban una gorguilla que no sé qué. Bueno, chicos, pues mira, pues siempre van con chupas de cuero, porque es verdad, todos los van con las chupas de cuero que parecen moteros. Nadie vestía así, pero parece que es inevitable. Los vikingos igual, todos tienen una pinta ahí de Helsinkios, pero si te pueden enganchar, ¿cuánta gente se ha enganchado con Vikings? Bueno, pues toda la gente que después de eso ha derivado a leer ensayo, a leer, no sé, a decir, ostras, pues mira, esto, ¿quién era Ragnar Lothbrok? Vale, pues este era, ostras, Lothbrok se llama Cazas Peludas. Fíjate, qué detalle tan tonto, que no aparece nada de eso en la serie. Yo creo que eso es un valor que tiene muchísimo la ficción y que yo creo que por eso es tan importante. Mire, si en este momento, es decir, en este momento en el que el impacto es evidente, el alcance de la novela histórica, pero que se genera la confluencia con las redes sociales, con ese amplificador, esa responsabilidad que a veces se les exige a los divulgadores, y de forma muy especial a los novelistas, no cobra mayor, no genera mayor presión, es decir, porque antes la novela se quedaba prácticamente en quien la leía, pero en quien la lee la comparte su opinión, datos, y a lo mejor datos ficticios, los termina divulgando a través de sus propios medios. Y yo no sé si esto puede crear una bola de nieve y las más fake news y todo este tipo de cosas. O sea, ¿hasta dónde se gestiona la responsabilidad de ser riguroso o no? Inventiva. O sea, es un tema que siempre da presión. Genera presión, pero pero a la hora de escribirlo, ¿no? A ver, siempre está claro que hay que ser lo más riguroso posible en este caso, ¿no? Y luego, si tienes tus licencias, lo pones en la novela histórica, en la nota histórica, ¿vale? Si tienes alguna, en la nota histórica aplica, pues dónde me salté yo la historia para que mi ficción fuera donde yo quería, ¿no? Es verdad que con el tema de las redes esto es amplificado, porque las redes muchas veces tienen una parte positiva, que es que te dan mucha difusión, pero por otro tienes que te expones de una forma enorme, ¿no? Y es verdad que, bueno, puede ser un error, puede ser una mala interpretación, y las redes pues dan pie a que, bueno, cualquier cosa que tengas en la novela, pues es verdad que puede tener una repercusión mayor de la que tú pensabas de otra manera, lo que podría haber tenido hace 30 años. Simplemente quien se leía la novela podía llegar a opinar, y siempre que viera al autor, que era difícil, ¿no? Porque en otro sitio no iba a poder decirlo. Claro.
Y ahora, bueno, ahora tenemos pues una forma de llegar tan universal. Pero bueno, tenemos ese pequeño detalle. Bueno, también es responsabilidad nuestra pues manejar la información lo mejor posible y si hacemos una trola buena, oye, al final te quedas con la trola buena, que lo estás diciendo tú, es el tema de Gladiator. Gladiator, históricamente es una truña, ¿vale? Pero a quién no le gusta Gladiator, o sea, todo el mundo le encanta, ¿no? Aunque bueno, decimos Máximo Meridio, no sé cuántito, no podía tener tantos nombres, son unas cosas sanas, pero no da igual, la gente no lo piensa, ¿vale? La gente no lo piensa porque es el globo que está ahí. Sí, sí. Tío, Cómodo era bueno. ¿sabes? Era bueno, pero... Y entonces, bueno, eso... A ver, que es novela, no nos olvidemos, es histórica, pero es novela, ¿no? La novela es su ficción, pero vamos, oye, la historia no deja de ser un relato, no deja de ser una narración de hechos. Entonces, es cierto que genera presión, pero claro, estamos asistiendo ya con me acabo de mirar la cabeza con lo de las críticas en las redes, ¿no? Y precisamente con este tema. Los clubs de lectura, yo vivo mucho en los clubs de lectura y es verdad que es un problema que la gente es muy mayor y siempre se pregunta ¿y por qué me recambio? ¿Y por qué me recambio? Cuando me enteré de la existencia de Wattpad, que tiene millones de personas que escriben allí en una escritura compulsiva sin ningún filtro, ni editorial, ni de calidad de nada, y cuando entré a Radical, lo primero que encontré es que, bueno, que tienes que tener cuidado porque, claro, pues es como Twitter al final, lo escribes y tienes gente que te puede machacar y tiene un protocolo antiodio que casi es lo primero que tienes que hacer. Pues claro, están todos de 13 a 30 años, 80 millones de personas en esa red. Eso es el club de lectura, esos son los clubs de lectura. Y eso, por ejemplo, que a mí me resulta pues como el TikTok, voy a decir la verdad, igual de lejos, porque vamos, y mira que manejo redes. Yo todo esto considero que salí de provincias gracias a las redes, precisamente, a la utilización en su momento de Facebook, de Instagram, de Twitter. Pero bueno, como todos, decíamos que llevan un montón de tiempo, me sobrepasan. Te cambian los códigos. Claro, es verdad que claro, te da un alcance que en general no tienes. Lo que pasa es que sí que la exposición a la crítica y sobre todo a la revisión a esas personas que están buscando en realidad esto es una cosa, claro, yo novela histórica no he escrito, yo lo que he escrito es una cosa de divulgación, pero es una cosa, por ejemplo, que con el tema del programa lo hemos visto muchísimo cuando se habla de Prusa, hasta que yo decía he dicho, me acuerdo, pero puede tener cosas buenas porque se generan discusiones. Por ejemplo, en un programa que hicimos sobre la caída de Constantinopla, una tontería del fuego griego, se nos criticó que no era el fuego griego porque con el asalto cristiano se había perdido la fórmula. Bueno, pues se generó una discusión muy movida de toda la gente interesada ahí, pues que nos tiramos poco como 2 horas discutiendo sobre el fuego griego y salen muchas cosas buenas, sale gente muy sabia, porque claro, a mí lo que más me gusta de las redes es que al final es como un cerebro colectivo. Entonces, yo lo que he aprendido de historia en las redes es exagerado. La cantidad de bibliografía que puedes sacar, la cantidad de sabios que hay alguien que es especialista en este periodo de esta cosa concreta. Entonces, bueno, pues como todo, no es un cambio de medios. Y esos sabios o los sabios invitan a la revisión de los trabajos ya escritos. Es decir, de pronto te encuentras que alguien cuestiona, argumenta pues, algo que aparece en tu novela. Eso te lleva a plantear que algún día lo escribiré de otra forma. Yo cuando escribí la primera novela, cogí a aquellos autores españoles más en ese entonces que publicaba más ensayos sobre la época, ¿no? Y uno que es un gran amigo mío hoy en día, que es Santiago Castellano, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de León. Claro, yo cuando empecé a escribir la novela, yo no conocía a Santiago, o sea, yo tenía ahí un par de Biblias de Santiago, ¿no? Y yo lo veía como Santiago Castellano, que habla de visigodo, y Santiago Castellano es probablemente junto con José Sotochica, 2 de los mayores expertos que hay en este país, ¿no? En Javier Arce. Y al final, yo escribí la novela, la escribí para mí, la idea era un poquito pues yo quedarme, que a mí, yo hacer una novela que me gustara leerla y ser lo más fiel posible. Bueno, cuando esa novela llegó a Santiago Castellano me dice, hostia, Lalano, me he leído tu novela y me encanta. Claro, esas son las ventajas y las grandes compensaciones que te da esto también, ¿no? Estás expuesto a todo, pero a mí ese momento pues, fue fantástico. No, que la verdad que en ese sentido a mí no me dan más que, me dan muchísimas más compensaciones que gustos, porque es verdad que ahí puede entrar alguien, pero bueno, son polémicas que se queman de sí mismas y en realidad lo importante es la gente que te agradece, que le abriste una puerta a la imaginación, porque claro, a lo mejor como escritora de novela histórica,
no utilizo tanto las redes, si acaso para comprobar algo, porque realmente tiras de los archivos y tiras de las bibliotecas, tiras de las fuentes de información primarias, ¿no? Pero sin embargo, para los lectores, ahora que ya casi somos seres biónicos y estamos todo el día con el móvil en la mano, coger una novela histórica, tener una mínima duda, entrar, y ya no digo libro electrónico, que entras directamente, lo pones y ya tienes allí la ficha de Wikipedia, lo que sea. Como lectores, las redes en las que hablamos de aprender historia, de abrir puertas, yo creo que son, bueno, utilizadas como todo. Y como herramienta de trabajo para ustedes, hasta el punto tiene un peso, o sea, esto hace 15 años no se lo planteaba nadie, ¿no? Y si querías ambientarla, pues hacías el esfuerzo económico, te hipotecabas para ir a los lugares, respirar, comer allí. ¿No? Hoy, todo eso... Yo me sigo yendo por... Yo sigo yendo todo. Pregunta. Yo voy a todo, vamos, pero novela que mira, ahí fui yo, pero bueno, qué buena. Sí, sí. Hablando antes de eso, estamos hablando de lo que dices tú hace 15 años o hace 20, 25 años, ¿no? Hablando, yo decía que eso era literatura heroica, o sea que alguien cogiera una novela histórica hace 25 años. Ahí estamos hablando de dos autores que me encantan a mí, fallecieron hace muchos años, Colin McCullough y Rosemary Sapir, ¿vale? Bueno, la saga del primer hombre de Roma de Colin McCullough no hay nadie que haya hecho nada mejor que ella, y la interpretación de Rosemary Sapir, que era una enfermera de la Inglaterra rural de la Segunda Guerra Mundial, del mito de Arturo. Yo, por mucho que vea ahora 40.000 estudios nuevos e interpretaciones, yo no veo ninguno que me resulte más adecuado que esta mujer. Y eso realmente era, nosotros tenemos la ventaja de poder consultar todo lo que podamos, ¿no? Esta gente era una cosa terrible, ¿no? Lo que hacía como unos medios escasísimos. Pero tenemos suerte, la verdad. Hay que cotejar muy bien lo que tenemos. Hay que cotejar lo que tenemos y a veces es un exceso y un derroche de información que también empiezas a abrir y pues no encontrar límites, ¿verdad? No tienes que frenar. Y después asumir el error. Es decir, al final yo creo que hay que ser conscientes de que la historia no la conoce nadie. O sea, todo es mentira. ¿Qué ha pasado hoy? No sabemos, no podemos aprender toda la información de todo lo que está ocurriendo. Pues con la historia es lo mismo. En el año 69 pasaron millones de cosas de las que no tenemos ni idea. Muchas no las vamos a saber nunca porque esa información se ha perdido. Salió un artículo hace poco, creo que era, que habían calculado que no sé qué época se habían perdido el 90% de las fuentes. O sea, estamos reconstruyendo un pasado como si hoy en día nos quedaran 3 diarios del país, uno de la ABC, un libro de Pérez Reverte, y con eso reconstruimos lo que era la España de 2022. Pues es imposible. Entonces, eso hay que asumirlo. Lo que hacemos es intentar mentir lo menos posible, intentar ajustarnos a crear dibujos, y eso, no, claro, pero es verdad, yo creo que hay que asumirlo, y esto funciona para la novela que para la divulgación. Cuando se están sacando nuevos estudios, se están haciendo, bueno, pues es que hay veces que a lo mejor tú estás diciendo ahora una cosa, que son los estudios que se están haciendo ahora, y ahí viene el juego, ¿no? de discutir las imágenes, y yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes retos que tenemos en la divulgación hoy en día es romper imágenes que llevamos siglos y no hay manera de romper. Incorporación de la mujer a la historia completa, no específicamente una historia de las mujeres, las mujeres de la historia, es decir, están ahí, forman parte de absolutamente todo lo que ocurre, es decir, del rey, del campesino, pues está la reina, la campesina, está todo ahí. El tema de esa visión de lo que hablábamos, la Roma pasada por Lejía, la Edad Media pasada por el barro, hay una serie de conceptos que están ahí, la historia, la idea que yo creo que es una de mis caballos de batalla, la progresión lineal de la historia, que es una de las peores ideas que todos tenemos en la cabeza, la historia es lineal, todos mejoramos, no mejoramos, lo acabamos de ver en Estados Unidos, se puede caer en la regresión, y eso te lo demuestra la historia, como entendemos mal a veces, por ejemplo, que es mi pasión de la Edad Media, la tenemos tan mal entendida que es parte del trabajo, ¿no? O sea, revisitar cómo hemos dibujado la historia e intentar dibujarla de otra forma y bueno, generar ese diálogo, y en este sentido yo creo que la apertura al público es fantástica porque el feedback, bueno, pues arrastra problemas, pero yo creo que arrastra muchísimas ventajas. Precisamente eso de narrar la historia como algo lineal es cuando se rompe con ese esquema de la novela histórica, suele ser uno de los elementos que más enganche provocan en el lector o que más le impregnan y invitan a corroborarlo porque no se lo pueden creer, ¿no? Porque han sido educados en una historia lineal, ¿no? Bueno, en las aulas, ahora que hablamos de educación, antes un poco lo usaba Zoilo, también con la peli, en fin, de pronto descubres una novela histórica y te interesa la historia, profundizas, buscas la fuente. Esto no se podría utilizar, instrumentalizar en los
institutos de enseñanza, en los colegios. Es decir, obviamente, para eso las novelas tendrían que tener pues, unas dimensiones que no resultasen demasiado gravosas para los chicos, las chicas, en fin, pero no hemos encontrado esa forma. Es decir, en principio los profesores de historia teóricamente son grandes consumidores del trabajo de ustedes, ¿no? En principio. Podría ser una buena herramienta, ¿no? Pero claro. Sí, pero yo creo que cada vez más, por ejemplo, yo en las páginas de mis novelas, si son históricas, procuro poner fotos antiguas, reproducir cosas, y cada vez por lo que veo se tiende más a hacer complementos, digamos, complementos específicos de la novela que puedan permitirte ampliar. Esa es una idea a la larga que me gustaría algún día poder desarrollar ampliamente, el darle esa profundidad, el que realmente, porque tú cuando haces una novela histórica, pues no solamente vas al archivo, vas al museo, vas al sitio que estás describiendo, también vas al museo del traje y ves que hay diferentes, y te fijas en los cuadros y lees a los autores de esa época, si es una época que ya hay autores que escriban en ello. Bueno, pues toda esta riqueza que te introduces en la novela, si en vez de poner las notas al final al pie de página, pudieras dar esos recursos o un medio didáctico, yo creo que sería fantástico. Yo creo que teniendo todas las tecnologías que tenemos, a lo largo será lo que entienda la novela, ¿no? Hacer esa novela histórica mezcla, como estamos viendo, ya casi visual, que tiene diferentes formas de presentarse. En realidad un libro ahora ya se presenta en audiolibro, se presenta en papel, se presenta, lo tienes en 20.000 formatos. Una versión ¿Qué impide, 2.0, ¿no? claro, ¿qué te impide darle esa profundidad, ¿no? Yo el otro día tuvimos una conversación de esta parecida en la CESA, en el curso de la UNED, y bueno, teníamos una cosa más o menos clara. A ver, cada edad lleva un tipo de novela y un tipo de lectura, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo estudié, igual tenías que leer demasiado clásico. Y yo igual con 13 años, 14 años no estaba preparado para leer un clásico. Estuve preparado después, ¿no? Igual con 13 o con 14 años, me he hecho raro, pero ya la novela que más recuerdo era Todos los detectives se llaman Flanagan. Era una novela muy sencilla, la aventura de un chico que tenía una novia en Barcelona y que hacía chorradas de un lado para el otro, ¿no? Y estamos hablando de eso y al final, igual con esa edad, necesitas hacer un inicio un poquito más suave para luego llegar a leer los grandes clásicos y que te gusten, ¿no? Que te provoquen ciertamente lo contrario. Muchas veces hay gente a la que le provoca un rechazo desde el inicio y luego ya no se van a enganchar nunca a lo que es la lectura. Yo he sido de los que he pensado, la verdad es que cada vez tengo más dudas sobre lo que pienso. Y he sido de los que ha pensado exactamente así. Y yo creo que Quijote es horripilante para cascárselo a alguien por 14 o 15 años. No quise decirlo. Lo siento, pero tiene unos códigos de lenguaje, unos códigos humorísticos que no corresponden. Sí, pero claro, yo como soy un puñetas de medieval, lo que no tienes que me explico mucho. Claro, a mí también los medievales. Pienso así, lo que pasa es que a mí me pasa que yo cada vez me atrevo menos a opinar de la docencia, porque la docencia es una movida muy complicada y yo no sé. Y hay que estar en la hora, y te tienes que comer las programaciones, te tienes que comer los recursos, te tienes que comer lo que tienes. Entonces, pues como todo, hay profesores que le tendrán más margen y sabrán jugar más de otra forma. Yo, por ejemplo, lo poco que sí que puedo ver, yo he hecho falta fuentes primarias, y es lo que decía ella, porque al final es una cosa que me doy cuenta y además en divulgación creo que es lo que mejor funciona, es traer las fuentes primarias, porque muchas veces son más específicas y más claras y más interesantes que no ninguna reescritura que tú puedas hacer. En esta fuente se dice tal, no, qué coño. Haga lo que dice el tío, si es interesantísimo, te quedas alucinado. Y darle voz a esas personas, y es una cosa que se hace mucho ya con la literatura, y a partir del siglo de oro y nada, pero más para atrás cuesta. Y en época medieval hay mucho más que hacer, son muchísimas cosas que se puede hacer. En fuentes romanas 3/4 de lo mismo. Hay muchas formas de llegar a esas sociedades, a esas culturas, a través de las fuentes primarias, que yo creo que sí que es un recurso que vale mucho la pena. Pero insisto que, con el tema de clases, yo cada vez soy... Antes era mucho más vocal, ¿eh? Yo antes lo tenía clarísimo. Esto se tiene que prohibir, no pueden ser los libros, los niños lo odian. Me hinchaba vender Flanagan cuando era de librero, y eso se vendía como churros. Y piensas, coño, dales esto, si lo que quiero es que lean. Mi hija está flipada con Naruto, pues hija mía, léete todos los cómics de Naruto. Lo que ya te leerás, leerás. mañana será un libro. Exactamente, o sea, que tengan el placer de decir, me da gusto abrir esto y pasármelo bien. Ya mirar, porque la vida te cambia, te pasan cosas y por tanto cambian los intereses. Entonces yo creo que es más interesante incitar que no hacerle. Pero claro, tampoco lo puedes dejar en la incitación y no darles un material base, porque es algo que decimos, que la escuela no se puede limitar tampoco a lo que le interesa al niño. Lo que deja de hacer es darles las cosas que desconoce el niño
para que diga, vale, no me gusta, entonces sí, si no les das lo que ellos no conocen. Por tanto, yo es una cosa que cada vez tengo más dudas con el tema de enseñanza y soy más cauto con la opinión, porque no tengo nada claro. Quizás la lógica esta que planteé, ¿no? Que funciona con el lector que busca voluntariamente la novela, no sería aplicable, por lo tanto, no sería fácil de aplicar en el aula, claro. Una cosa es que voluntariamente tú busques la novela, Bueno, que el tema que... y te intereses después por la historia y profundices, y otra vez intentar que ese proceso... Claro, el tema es que de 30 niños no les va a costar a todos. Habrá 10 que tendrán interés y habrá 20 que no. Entonces, lo que no puedes hacer es quitárselas a los 10 porque a los otros 20 no les interesa. Bueno, pues hay que dárselo a todos y se aburren, pues que se jodan, con perdón. Que la vida no es todo una juerga. Uno tiene que trabajar, estudiar y hay que hacer cosas que no le interesan, pero tiene que saberlas porque hay que culturizarse y hay que trabajar. Ya ves que era el miedo de fin de curso, ¿no? No, claro, quiero decir que al final también estamos siempre jugando en aquello, ¿no? Que es una cosa, decir siempre, oye, ostras, que no se aburran, que sea... Bueno, pues chicos, pues a veces hay que estudiar y a veces por la tarde multiplicar por un rollo, pero también hay que saber. Pues yo creo que con este tema es lo mismo. Entonces, claro, hay que ofrecer el abanico. Claro, la forma de cómo ofrecerlo, ahí está el juego, y ahí es donde se puede jugar mucho, pues eso, con otros formatos, con otras tecnologías, con las redes, se pueden hacer cosas muy chulas. Yo la cosa más bonita que he tenido este año ha sido una chica de tercero de eso que me escribió, que estaba haciendo un trabajo sobre la mujer en la historia. A ver si me puse a hacer un vídeo de un minuto y medio, pues recogiendo opiniones bueno, pues de distintos divulgadores y tal, vídeos y tal, y presentó el trabajo de clase a partir de las opiniones de 5 o 10 personas, pues creo el trabajo, bueno, pues eso crea unas dinámicas que para la gente que va a ir encaminada a eso, que ya te lo está mostrando en la clase, pues yo creo que es maravilloso, o sea, que eso sí. A mí hablamos de fuentes y a mí una cosa que me preocupa muchísimo y hablando de redes es lo fungibles que son y la conservación. Porque tú puedes ir a un archivo histórico, consultas protocolos notariales que tienen 500 años en perfecto estado de conservación. Yo puedo juraros que dentro de 50 años tuvisteis cualquier tipo de recurso con la administración o con la justicia, vais y no encontraréis absolutamente nada. Pero nada. Porque lo que está, quiero decir, el lápiz tiene una caducidad, digamos, de 100 años. El lápiz es un instrumento que dura, la durabilidad es de 100 años, pero las tintas estas que usamos, el fax, las fotocopiadoras, todo eso desaparece. A los 10, 20, 30 años desaparece totalmente. Se queda nada. No, el problema es que eso, si no lo digitalizas, malo. Si lo digitalizas y no prevés el cambio de soporte, peor, porque todos tenemos la experiencia del maravilloso vídeo, beta, VHS, el CD, DVD, DVD, no sé cuánto, no sé qué más, ahora ya la nube, pero mañana nos cargamos la nube, creo que cargábamos antes, pero yo al final tenía un blog, pero claro, el blog pues más pesado de cargar, al final lo tiro todo en Facebook, como mi público es mayor, propio de la edad de la autora, está allí, ¿no? Comentábamos antes que la gente menor de 30 solo está en Facebook para vigilar a los padres. Esto es cierto. Pero entonces, claro, yo ya no publico en el blog, publico en Facebook. Esto de hoy, lo de mañana. Mañana me lo cierran. De hecho, me lo cerraron. Me cerraron Facebook con 7.000 personas que tenían la página de escritora por haber sacado la fotografía de, no me acuerdo cómo se llamaba, con este hombre que hace fotografías de miles de cuerpos desnudos en sitios. Bueno, pues estaba en la exposición de Niemeyer y en el cartel de la fotografía pues estaban una mujer y un hombre. Oye, no había salido del Niemeyer, publicado la foto y ya me llegó el aviso de Facebook que me cerraban la cuenta. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que ponerme a discutir. Pero si este señor, por tú no lo vas a decir, este señor es un artista reconocido, patachín, patachán. Nicolás, hasta el día de hoy, lo perdí todo lo que tenía. Por ejemplo, estas cosas, luego me enteré que le había pasado a un amigo por publicar a Eva de Durero. Un cuadro. Por Dios, de Eva. Pero claro, teta, pezón. Luego ya puedes poner una K-47 y salir diciendo voy a matar a todos los de mi colegio que me caen mal. Ahí te dejo. Pero... Yo tengo una idea un poco romántica de los escritores, de los novelistas, divulgadores, y es que les gustan los libros, les gustan más libros tradicionales, ¿no? Leerlo, tocarlo, llevarlo a la mesa de noche, llevarlo, pues no sé, en fin, llevarlo contigo, ¿no? ¿Cómo se mastica, cómo se gestiona, cómo se metaboliza
el que de pronto los libros sean digitales, los libros de ustedes, los que ustedes escriben también sean digitales y que bueno, que esa experiencia tan personal, física, sensorial del libro, los lectores no la tienen, no sé. Igual no les importa, pero quien ama los libros lo siente casi como... Yo este jueves estuve en un club de lectura de la ONCE. Habían con ser ciegos y habían utilizado audiolibros, habían llegado a una profundidad en la narración y en la lectura tremenda. Quiero decirte que luego realmente importa más la narración. Y luego lo de digitales, yo otro día, porque no sabía muy bien, es bueno porque, por ejemplo, hay páginas que tienen millones de libros digitalizados. Claro, las páginas que tienen millones de libros digitalizados significa que tienes un acceso a una biblioteca universal gigante. Eso era lo que comentábamos, eso antes no lo tenías. Escribías sobre el ala de la mosca y no sabías quién más escribía sobre el ala de la mosca. Ahora escribes sobre el ala de la mosca con un japonés, una china y un americano, todos haciendo un trabajo colectivo sobre el trabajo de la mosca. Y esto lo permite el mundo digital, ¿vale? Entonces, yo creo que realmente... Ya también el trabajo lo bestia. Yo actualmente trabajo con libros de origen en la Edad Media. Estoy utilizando un montón de fuentes en archive.org. Es maravilloso. Los registros del forense de Oxford en el siglo XIV. Claro. Eso lo publicaron en Inglaterra en 1890, 1904 o no sé cuándo. Yo no podía acceder a eso ni de coña. Y ahora de repente tienes ahí todo el libro y ves el que se cayó bañándose en 1312, el que se cayó en la letrina en 1348, la señora, el estudiante que le pegó un garrotazo. Los estudiantes eran una locura. Lo violentos que eran los universitarios medievales, que todo el día mataban a gente. Murdered by clerks. Es una pasada. Entonces, claro, tienes un acceso a cosas que realmente te permiten una cintura de trabajo. Sí, pero ese es el acceso. Yo me refiero más a la obra de ustedes en formato digital. Es decir, la experiencia que ustedes tienen leyendo como consumidores, como lectores, es la de tener el libro, manosearlo, bueno, los que se atreven incluso a marcarlo, ¿no? A doblar las páginas, ¿no? Pero ¿cómo se vive eso con libros que ustedes han escrito y que a lo mejor no le llegan al lector en papel, sino que la opción es electrónica, ¿no? Yo soy de libros papel, una estantería enorme, ordenado por orden cronológico, y si me falta uno ya sé cuál es, porque es de los vikingos o es de los púnicos, entonces más o menos tengo claro y me falta que... Y yo lo primero que hice cuando publiqué la primera novela, la autopubliqué en Amazon en digital. Y fue como romper un terreno inexplorado, ¿no? Y bueno, a ver, luego me he dado cuenta, durante años me resistí a tener el Kindle, ya tengo y reconozco que al final es bastante útil. ¿Qué es lo que...? O sea, yo creo que al final el lector fiel de novela histórica, que le gusta mucho la novela histórica, por mi caso, si le gusta mucho la novela, al final se compra la novela fácil. Porque es como yo, y le gusta tenerlo allí colocado, pues tengo los de Bernard Cornwell todos al lado de Bernard Cornwell, y es maravilloso, ¿no? Pero luego el tema digital da una opción a aquellos lectores que no son tan fieles a novela histórica o que no conocen un autor, a mí me pasa a veces, no conozco un autor, no sé si me va a gustar. Voy al digital y me sale más barato. Y veo qué tal. Si me gusta, el siguiente me lo compro en papel, ¿no? ¿Qué es lo malo del digital? Yo cuando autopubliqué El Alano, al día siguiente lo tenía pirateado, ¿no? Y yo decía, pero si a mí no me conoce nadie. Yo, vale, 3 años después gané un premio de mejor de novela histórica, pero ahí es que no me conocía ni mi mamá ni en mi casa sabían que... Inversores, estábamos ya... Claro, de chico dentro de unos años, ¿no? Y eso es lo malo también del digital, ¿no? Yo hace mucho tiempo ya que desistí de mandarle a la editorial cuáles son las páginas piratas, porque al final también me he dado cuenta que al final dice, bueno, ese público que al final accede a los libros así, no se lo va a comprar nunca, ¿no? O sea, que realmente no son muy públicos, o sea, realmente es algo que no me lo planteo, bueno, pues eso es así. Sí, pero si tú sacas una novela en papel, cuando se sacaban en papel y ya estaba pirateada en PDF. Bueno, en el año 2008 ya estaba. Pero costaba un poco más eso, ahí había que escanear y... Pero es un pirata. Solamente vocacional. Sí, claro, ahí había ya un esfuerzo. Pero bueno, es un poco como lo de los músicos, ¿no? Es verdad que si puedes escucharlos en Spotify, pero luego pues si te gusta, pues le compras el disco, lo quieres dedicado, te vas al concierto, pues
creo que un poco también nosotros así tienes foros, entonces vas, haces la presentación, cuentas algo, dedicas los libros, es otro mundo y el digital no lo puedes dedicar, es una pena, ¿no? Y la novela histórica también tiene una cosa, que es que al final las ventas en digital son mucho más pequeñas que las ventas en papel a nivel editorial, sí, ¿no? Pero porque el lector de histórica es así, el lector de histórica es Para el papel. para el papel, ¿no? Tenemos esa opción ¿cuál te da también? Que te lean en un montón de países. En 40 países, pues porque en papel igual no llegan, pero digital lo puedo comprar en México, lo puedo comprar en Estados Unidos, Claro. entonces es una ventaja que tienen. Yo vi editores en papel hasta entusiasmadas en la memoria que hicieron tú, pero solamente, fijaros, lo hice en Amazon porque estaba tan renegada de los editoriales, los editores que se llevan el 30%, los distribuidores el 40%, no sé qué, los libros, digo, yo quiero hacer algo que controle yo todo el proceso y la cadena, como una experiencia de producción de principio a final. Además, la novela transcurría en 3 universidades argentinas, era de migración, de sitio, de la grabación, y entonces era la forma que se hacía en Argentina, porque una editorial de guía asturiana no te la ponía en Argentina ni de broma. Hoy los autores están más próximos que nunca a los lectores, ¿no? La inmensa mayoría, ¿no? Antes eran inaccesibles, vivían en castillos, en torres, vivían en machos. Hoy están ahí, en un corte de clic, para bien o para mal. Esto también implica para los autores de novela, de divulgación, un poco de espectáculo, un poco también de saber que son visibles, que están siendo observados, de echarle un poco de... En tu casa, además... Y es incómodo. Sí, porque depende, por ejemplo, yo soy muy tímido. Yo, dices, veo muy suelto en la tele. Está muy suelto. Muy suelto, sí. Pero yo te juro que cronometrado, cada 2 minutos hay que parar la grabación para secarme. Porque yo me pongo nervioso, porque además me sale mal interrumpir la faena, estar todo el día grabando, está la gente currando desde muy pronto, todo el mundo cansado, y cuando la estás cagando está diciendo, hostia, ahora me he atascado. Me pongo nervioso, empiezo a sudar como... O sea, eso tiene su aquel. Lo que pasa, sí, esa parte de show y, sí, pero y tener que venderse. Claro, de ti espero, por ejemplo, que lo cuentes de forma divertida, ¿no? Es decir, aunque tú seas... Sí, pero luego como autor tengo que hacer show para vender, Claro. A mí me cuesta mucho. Yo, por ejemplo, yo no me llamo de público básicamente porque yo soy un comercial pésimo. Entonces, si yo tengo que decir a la gente, vende mi libro, me queda vergüenza. Yo tengo que ir redes en Twitter y ni siquiera anuncio las cosas perras que hago, que bueno, ahorrate todos los domingos, ahorrate todos los lunes. Pocas veces me ven que ponga, hoy hablamos de no sé qué, es que ni lo digo porque me da agobio. Y prefiero hacerlo y que tenga el teléfono y me dirá algo. En ese sentido yo no me siento muy cómodo. Pero forma parte del juego y hay que jugar a ello. Y en cuanto al tema de la piratería, pues si te soy sincero, a mí no me parece especialmente problemático. Ya sé que esta visión está muy compartida, pero sencillamente hay gente que no tiene pasta y me parece muy bien que roben el libro y se lo vean que lo disfruten. Quiero decir, si no me va a sacar de pobre. Por eso quiero decir, a mí no me va a comprar. Es que el tema es ese, quiero decir, autores que puedan vivir de sus libros, solo de sus libros, pocos y cuesta la leche. Todos tenemos que hacer otras cosas. Sí, vieron el otro día que salió un informe del sector editorial que decía que el 86% de los libros que se editan en España no venden más de 50 ejemplares al año. Alucinante. El 86%. Sí, claro, la traducción, bueno, lo que es la Eso traducción, tiene eso hace mucho tiempo Eso que está muy mal. había un exceso. Eso hace mucho tiempo que está muy mal, porque como librero era una pesadilla, o sea, cuando llegas aquí al día de Navidades, venga, mesas de novedades. Planeta, 50.000 títulos nuevos. Random, 50.000 títulos nuevos. Y ahora las editoriales pequeñas, las que a ti te gustan, a ver dónde metes el fondo, es imposible de manejar. Y es imposible de vender en concentración de fechas. Por ejemplo, una cosa que a mí me encanta, porque es 1000 veces mejor la Feria de Madrid, que es San Jordi. San Jordi está concentrado en 2 días. ¿Y qué vendes? Joder, pues se venden las 4 cosas que se están anunciando, de verdad. Porque al final el resto queda sumergido dentro de todo el movimiento. Con lo cual sí, hay un exceso. Pero bueno, eso lo curará solo. Bueno, estoy entre el 14%, ¿no? Diste uno y te dice que no, a 50%, bueno, por fortuna estamos entre el 14%. Bueno, abrimos un poquito el espectro, por si desean participar, plantear algo. Si alguno de aquí es uno de esos odiadores que ahora los tienen aquí de frente, por si quieren despejar, Tirar los tomates, así. Y completamos el ratito que estamos compartiendo con alguien que decida o quiera romper el hielo. Sí.
No tienes Ah, rival. micrófono. No tienes rival. Ah, vale. A pulmón. Yo, por ejemplo, dos cosas. A mí, lo de las clases, a mí me indigna un montón porque yo estoy en primero de bachillerato y de historia parece que no ha dado nada. O sea, yo me enteré, por ejemplo, la historia de los reyes católicos viendo la serie. Te lo digo en serio, viendo la serie. Y lo de y el sistema educativo en ese sentido tiene que cambiar un poco. Y los libros de texto, vale, no es que los padres se tengan que gastar 200 euros en libros de texto, pero es verdad que los libros de texto tienen una importancia enorme. Porque ahora las clases semipresenciales, que si los apuntes, que si tienes que ir cada 2x3 a fotocopiarlo, para mí es un rollo, la verdad. Y hace falta mucha actualización en el libro de texto. Yo que este año con mi clase en tercero de la ESO trajo algunas cosas de medieval, lo poquito que han hecho de medieval, y básicamente eran princesas, brujas quemadas, que no es así. Joder, échalo, ¿sabes? O sea, las viejas ideas están ahí. Realmente es un problema. Lo que pasa es que también es verdad que explicar la historia es muy complicado meterlo en las horas de clase que tienes. O sea, llega un momento que te falta tiempo. Por eso, ahora que salió la polémica, con el nuevo plan que querían hacer en el gobierno, hacerlo, bueno, que querían hacer un poco como por temas, ¿no? Romper un poquito, se proponía romper un poquito la cronología y presentar por temas. A priori todos dijimos, Dios mío, romper la cronología. Pero a lo mejor puede ser interesante probar a hablar de conceptos y compararlo en la historia. A lo mejor eso te abre un poquito más. Podemos hablar del poder en la historia, podemos hablar del poder femenino en la historia, de la filosofía, podemos hablar de los sistemas médicos o de creencias, y podemos aprender muchas cosas que a lo mejor en una historia cronológica, porque al final pasa otra cosa, es que la historia cronológica es un coñazo. Es que son básicamente la colección de las cosas que pasaron, reyes, batallas, muertos, sistemas políticos. Y la historia somos tú y yo hablando aquí, somos y luego me voy a casa y me hago una tortilla de patatas, o me la hago con otro ingrediente porque no hay patatas, ¿sabes? Y entonces yo creo que a lo mejor podemos experimentar y quizá perder un poquito el miedo a, bueno, experimentar. Porque es que no se llega, efectivamente no se llega a nada. De hecho, se propone muchas veces dejar mucha parte de la historia y dedicarnos a contemporánea. Que piensas, joder, qué lástima. Pero claro, es que hay muchas cosas de la historia reciente que hay que tenerlas bien sabidas para entender dónde estamos. O sea que es un marrón, es un marrón. Yo iba a hacer arqueología y al final hice historia porque tenía un profesor que llegaba con El País en el año 74 y él llegaba con el 75, llegaba con el periódico y a partir de ahí hacia atrás y hacia adelante la historia, economía, política y claro, en realidad lo que interesa cuando haces historia, lo que interesa cuando enseñas historia, yo creo que es amueblar la cabeza con 4 variables básicas, que es lo poquísimo que dura esto, o sea, lo poquísimo que llevamos en el tiempo aquí, que es una cosa muy clara, y efectivamente esas líneas conductoras básicas, para saber cuando recibes un acontecimiento o entiendes una guerra, una batalla, dónde situarla en ese armario, ¿no? No tanto ese aprendizaje de fechas, de datos, de batallas, de reyes, personas, que no tienen sentido. Y además que nos da una imagen falsa. O sea, cuando tú tienes la historia de sucesión de acontecimientos, que al final siempre acaban siendo batallas y guerras, joder, parece que toda la vida estamos matándonos. Y la verdad que también. Pero al final, cuando tú cuentas los 365 días del año, no se están los 365 días del año de todos los años matándose. Muchos años son de paz y de cosas que están ocurriendo ahí. Y eso pues parece que no tiene importancia, ¿no? O sea, vamos de una batalla a la otra y bueno, y todo lo del medio, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo han cambiado las ideas? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se ha movido? Entonces, claro, pues, bueno, es lo que decimos, al final es tejer un relatito e intentar crear un relato, decir, mira, más o menos pasó esto. Y a partir de aquí... Es que puedes hacer una historia solamente a través de la evolución, qué sé yo, del arte. A través de la evolución del arte puedes hacer una historia con toda la política, la cosmogonía, del románico al gótico, son cosas que utilizas algo que la gente tiene delante, visual, que no repara en ello, y a partir de ahí puedes abrir el abanico de acontecimientos y el abanico. Y aún así, con esas líneas pequeñas, todo está abierto a una revisión constante. Pues el tema del románico, hay una autora que me flipa ahora mismo, que es Isabel Meyer, que está trabajando todo el tema del románico en el País Vasco, y está haciendo una relectura por completo de toda la iconografía románica de las iglesias del País Vasco. Y de repente todas esas mujeres, que si hay mujeres en el románico, representación del pecado, la lujuria, sale, claro, esto es el demonio.
Y coño, resulta que lo que tienes ahí son las damas de Alaiza, las damas de tal, partos, clases de educación sexual en los canecillos con enormes trancas, un tío agarrado a mujeres, la siguiente una mujer con una barriga así, el cuenco que utilizaban para recoger la sangre pintado en los frescos del siglo XII. Y se ha reinventado toda la lectura, o sea que incluso en las líneas más pequeñas estamos abiertos a aprender más y a seguir redibujando como entendemos las cosas. O sea que es que nunca muy infinito. Yo creo que es lo más complicado, porque es infinito, ¿sabes? Es todo. Bueno, pues todo no se puede meter en un libro de texto, ¿no? Sí, cuando deciden escribir novela histórica, ¿qué criterios tienen para seleccionar un periodo? ¿Les gusta ya antes? ¿Que realmente piensan en algo? ¿Es un tema de inspiración, de musa? El periodo histórico que eligen, ¿sobre qué criterios se maneja? Empiezo yo. Venga. A ver, yo escribo del periodo que me gusta. Yo de primera me tiene que gustar mucho un periodo. Como a la primera me gustaba mucho la época del rey Arturo, el fin del Imperio Romano. Pues yo quiero escribir sobre ese periodo y ahí ya empiezo ya lo que es toda la documentación, ¿no? A partir de la documentación, pues ya empiezo a ver si realmente los mimbres que hay en la historia me van dando pues algo que a mí me sirva luego para la ficción, ¿no? Una vez tengo los mimbres ya que me dicen, como dice Javier, una batalla, un rey, pues yo ya con eso voy tejiendo el periodo que hay en medio entre un hito y el otro, ¿no? Pero generalmente lo que hago es realmente los periodos que a mí me gustan. Realmente trato periodos poco tratados porque es algo que a mí, pues todo lo que está ya muy trillado, pues es algo bueno, que creo que no tengo realmente mucho que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo generalmente las 5 novelas que tengo son de la Edad Media, y es porque es la época que más me gusta. Probablemente no es la más comercial, eso mi editora dice que da igual, Hay que hacerlo. y nos ha ido muy bien. Pero vamos, precisamente eso, porque es lo que me gusta, no me voy a centrar en, oye, es que está de moda Julio César, otra vez, muy bien. Yo no te voy a escribir de Julio César, pues ya Colin McCullough te hizo una saga fantástica. Pero ustedes ponen de moda la época también. Es decir, A ver, claro, ¿quién escribe sobre épocas que se ponen de Ah, moda? tienes que vender, tienes que hacer un HBO, una buena serie de su cuando lo llegaron. O sea, Hispania, siglo V, VI, VII, es una alucine. ahí dice todo el mundo, los visigodos lo pusiste de moda tú. Y yo, joder, lo pongo guanche, ¿sabes? Pero bueno, es verdad. Pero al final es porque realmente tú lo haces con pasión. Al final es lo que te gusta. Si vas a escribir de algo que igual es un periodo que a mí no me llama mucho la atención, pues yo entiendo que al final lo que me va a salir no me va a llenar a mí. Si no me va a llenar a mí, no le va a llenar pues, al que lo lea. Porque yo realmente lo que veo es que lo que a mí me llega mucho es lo que al final luego gusta al lector. Yo cambio muchísimo de época histórica, por ejemplo, porque me parece que lo doy todo cuando escribo una. Entonces, por ejemplo, pon de cualquier época, esta última de la hija de las mareas, ¿no? Esta yo sabía que quería escribir, porque una cosa que no hablamos que también da mucho testigo de la novela histórica es las rutas literarias. Y otra vez de las rutas literarias que hacía como Mujeres Errantes, uno de los primeros bestsellers, me di cuenta que faltaba una historia de Gijón por hacer, que era la de época de los palacios, la que luego se saltó por los aires con la guerra de la independencia. La época de los palacios, tenemos un puerto del norte por donde entraban las especias, los libros prohibidos, por la Inquisición, donde entraban las esclavas por el mundo. Entonces, en el momento en que decides que lo vas a hacer en ese momento, ubicas, y dices tú, vale, acotas. Pues empieza con la última ballena en el Gijón, 1720, acaba en 1820 con el levantamiento del río otra vez hacia San Juan, ¿no? Coges el periodo histórico, sitúas el Gijón, te lo llevas a Francia aquella y es lo que tú dices, empiezas a ampliar, empiezas a ver y empiezas a rascar la historia. Era lo que comentábamos, la historia tiene unos agujeros fascinantes que puedes llenar con ficción, manteniendo toda esa verosimilitud del contexto, de efectivamente no pones que llevan roles. Y luego hay cosas simpaticísimas, porque luego hay gente que se piensa que cosas de las que tú has escrito son parte de la ficción, ¿no? Y dicen, joder, lo busqué en Google, porque a mí me encanta la gente que lee una novela y a la vez está con Google. Sí, sí, sí. Lo busqué en Google y esto que pusiste era verdad. Sí, sí. Claro, te va a pillar. Es fantástico. Sí, 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 sí. La otra cosa que quería decir es que, bueno, yo estoy empezando a apasionarme por la lectura ahora, con 19 años, y la verdad es que tampoco, a mí personalmente, bueno, en la era esta digital, no sé cómo manejaría yo tener un libro digital, porque a mí me gusta, incluso me llamarán fanático, pero me gusta oler el libro. Y ese olorcito a papel, el tacto, a mí me gusta mucho y me puede frustrar un poco
poco tener lo que leer en digital. Y eso es una cosa que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la verdad que me frustra un montón. Bueno, estos señores y esta señora, cuando estoy seguro, cuando les llega la muestra del primer libro, lo abren y lo huelen. Claro, lo hueles, lo tocas, lo palpas. Lo primero que hago es comprarme un libro de leer. Hay una cosa que me pasa a mí con los libros digitales. No sé si Lo lo sabes, huelen, lo huelen. que no sé si les pasa a ustedes también. Yo lo que leo en papel me acuerdo muy bien de lo que leo. Y pasa un año y sé de qué iba la novela y sé quiénes eran los personajes. Y más o menos, yo me leo un libro en digital y me lo leí. Pero me preguntas dentro de 6 meses de qué iba y igual te digo el título. Con suerte, pero no me acuerdo de los personajes y sí, ese iba de Robert Bruce, iba. Pero no me acuerdo de nada más. Y eso es verdad que es difícil que me pase por el papel. Y a mí los de papel de noche me gusta, a mí me gusta marcarlo, me gusta doblar las esquinas, si es algo que me interesa, lo doblo por abajo, si lo doblo por arriba, marco, subrayo, es... Al final tienes casi todas las páginas dobladas y yo sé, por aquí está el Sí, como me guste, está como un acordeón al final. Sí, y luego cuando lo tiran más, pero... Sí, yo es una de las cosas que más me gusta del libro físico, las cicatrices, que está más una discusión recurrente de criminal, hay que poner el punto, cómo doblar las páginas. A mí me encanta doblar las páginas porque sobre todo las que me gustan, las novelas que me gustan y que releo, porque me gusta ver dónde me quedé, cuando queda la marca que ya las han quitado, por ejemplo, o tienes algún trozo. Esa primera noche creo que tengo que porque cada 2 por 3 puedes sacar una cita, porque es como decir, venga, pues, ideal para los tiempos. Pero de todos modos yo no creo que sea incompatible, o sea, se puede convivir perfectamente. Es un poquito como lo del vídeo va a matar a Radio Star, ¿no? Radio Star. Yo no tengo nada claro que le tenga que matar el libro. No, de hecho, los números no están yendo. A eso en el año 2000 hubo lo típico de sí, un poco de boom, pero papel. claro, hay un grupo de gente que es práctico y les gusta tenerlo ahí, y entonces no quieren cargar con libros, quieren leer y pues lo tienen digital. Ahí están los fetiches de lo que nos gusta tener los libros y luego pues se hace pues esa mano. Yo la verdad es que combino cosas que me las puedo comprar, cosas que pues no muy bien de pasta, pues me lo compro y me olvido. Y a mí no me ha pasado en no acordarme, de hecho lo mejor de decir, yo creo mucho más que novela histórica de ciencia ficción. Me encanta, supongo, si trabajo con el pasado, pues para entretenerme quiero pensar en el futuro. Y yo creo que la mejor novela que me ha dejado más loco que la trilogía de Bosque Oscuro de Cixin Liu, me la leí en digital. Y es, bueno, me la quiero comprar para poder tenerla, pero quiero decir, es una cosa que más me ha impactado y luego me he leído en papel porque me ha dejado frío. O sea que yo creo que son 2 cosas que son perfectamente compatibles. No creo que sea excluyente el libro físico del digital, no. Es más juego. Ni que vaya a acabar. Es más común. Nos hemos hablado de un tema, perdón, que acabo de recordarlo, lo tenía en mente, que es el de los videojuegos, ¿no? Es decir, una forma de ocio, ya los desarrollos y los presupuestos superan en muchas ocasiones a las propias producciones de cine y hay un territorio donde la divulgación histórica está muy presente, ¿no? Hay sagas que ponen mucho esfuerzo más en recrear bien las organizaciones, los periodos. Ese es otro mecanismo interesante, ¿no? Muy válido y cada vez con más potencial. Y lo que nos falta por ver. Y claro, llega un sector de público que además que a lo mejor no... Y los puedes enganchar por ahí. Y a veces por la cosa más insospechadas. No hace falta un juego especialmente histórico. Algo tanto como la saga de Witcher, la saga de Foucault. Que las novelas son maravillosas. Es una mezcla de Tolkien con Burroughs. O sea, es mezcla realismo sucio con fantasía. Pero todo esto es mitología polaca, que es una mitología que nosotros no conocemos en general. Entonces, de repente, pues hay mucha gente que no tiene ningún interés en la historia en especial, ningún interés en Polonia. Y de repente, como se flipa con todo el movimiento que ha habido con esas novelas, con el videojuego, el Witcher 3, que ha tenido yo no sé cuántos millones de jugadores, el momento en el que han llegado a hacer una serie respetando cosas del juego, porque es lo que ha llegado mucho más público que los propios libros, pues ahí tienes pues otra vía de entrada para la gente para empezar a interesarse por una serie de cosas, por una serie de recreaciones, y a nivel pues eso de recreación hay un potencial brutal, porque ahora mismo estamos haciendo unos trabajos de reconstrucción virtual, ahí en Twitter, la cuenta de Par Virtual,
Miranda, porque las recreaciones que hacen a partir del trabajo arqueológico